Bueno, bienvenidos sean todos. El Señor Jesús los bendiga. Vamos a empezar con esta clase de este día. Una clase muy hermosa la que el Señor nos ha regalado, lo que nos ha ido regalando en estos últimos tiempos. Y hace 8 días quedamos de que vamos a ampliar un poco. Vamos a ampliar un poco esa parte de la enseñanza que quedó pendiente de hace 8 días. Bueno, había una pregunta y creo que el título para hoy, ¿cómo le pusimos en el título hoy? En el WhatsApp de la congregación, Apocalipsis, pero hay un subtítulo allí que dice, el subtítulo dice, hay una pregunta allí, ¿no? ¿A Dios nadie lo ha visto? ¿A Dios nadie lo ha visto? ¿Nadie ha visto a Dios? ¿A Dios nadie lo ha visto? Bueno, es una pregunta. Es una pregunta que se generó hace 8 días en la clase que dimos la semana pasada. Entonces, yo quiero saber si alguno de los hermanos o alguna hermana nos quiere regalar de pronto una respuesta así rápida o profunda o como le parezca o sencilla, no sé, como quiera. ¿Nadie ha visto a Dios? ¿Usted qué piensa? A ver, los hermanos que estuvieron hace 8 días y los hermanos que creo que durante la semana escudriñaron la palabra de Dios y sintieron algo de curiosidad. Sé que muchos tienen ese espíritu bereano, o sea, de Berea, que los llevó a querer escudriñar un poco más para saber si lo que estábamos diciendo era verdad o no. A ver, ¿quién nos quiere responder o quién nos quiere dar un breve comentario? Un breve comentario. ¿A Dios nadie lo ha visto o sí lo han visto? ¿Sí han visto a Dios o nadie ha visto a Dios? ¿Qué me quiere decir? ¿Será que les puedo preguntar con nombre propio? Voy a hacer el ejercicio de preguntarles por nombre propio. A ver qué me comentan, hermanos. Vea, ya ahí salió una hermana. Mi hermana Natalie, ¿cómo está? Señor Jesús la bendiga, mi hermana. Muy bien. Bueno, pastor, realmente lo acabo de googlear porque realmente no me inquietó saber si realmente a Dios alguien lo ha visto. Y bueno, según el señor Google dice, Moisés vio a Dios cara a cara en una montaña que se desconoce después de haber hablado con el Señor en la zarza que ardía y antes de liberar a los hijos de Israel de Egipto. Dice que Moisés 1:2, pues ya lo iba a buscar, pero no sé si este pasaje es cierto. Ok, mi hermana. ¿Por qué hago la pregunta y qué tiene, dirá alguno, ¿qué relación tiene esto con el libro de Apocalipsis? Bueno, hace 8 días, disculpe mi hermana que le haga la introducción mientras su merced busca un poquito allí para que ganemos el tiempo mientras busca. Entonces, hace 8 días hablábamos y tenía para enseñar hace 8 días esa parte del capítulo 1 del libro de Apocalipsis que dice de esta manera, dice que me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Entonces, allí estamos leyendo, y estamos viendo que Juan está narrando lo que está viendo. ¿Qué está viendo Juan? Juan está viendo a un ser con semejanza de hijo de hombre, o sea, con semejanza de hombre, que tiene vestido, de entrada ya dice que hay semejanza de hombre, ¿no? Semejanza de hombre. Luego dice, lo sigue describiendo, tiene vestido, que tiene pies, que tiene una cabeza, que tiene cabellos, que son blancos, que tiene ojos, que tiene pies, tiene voz. Así que estoy leyendo Apocalipsis 1 del 13
al 15. 1 del 13 al 15. Bueno, ya hay como para que sepamos que dentro del estudio que estamos haciendo sobre el libro de Apocalipsis, en esta parte Juan describe a alguien. Alguien describe. ¿A quién está describiendo? Juan describe a alguien allí. Y por lo que ya hemos leído, pues Juan está describiendo al único Dios verdadero. Al alfa, el omega, el principio, el fin, el que era, el que es, el que ha de venir, el todopoderoso, quien es el Señor Jesús. Entonces, Juan está describiéndolo, lo está describiendo. Ahora, venía la pregunta hace 8 días que se generó a raíz de la enseñanza. Ahora sí, mi hermana Natalie, por favor, siga. Ok, pastor. Dice que también lo puedo encontrar en Éxodo 3:1, pero sí toca como leer bastante el capítulo completo para entender, y lo que estoy leyendo hasta ahora entonces es como que no lo vio en realidad, porque dice, apacentando Moisés las ovejas de sus suegros Jetro, sacerdote de Madián, guió las ovejas más allá del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Entonces se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. El objeto, él observó. Mi hermana, discúlpeme un momentito, discúlpeme, la interrumpo un momentito allí. Un momentito, ¿por qué la interrumpo? Porque ¿Sí? he escuchado a algunas personas, e inclusive algunos hermanos he escuchado, que dicen que Dios, que el Señor Jesús, Él se manifestó, ojo a las palabras que voy a tratar de usar, se manifestó como una zarza ardiente. ¿Sí? Algunos han dicho eso, algunos dicen todavía eso, que Él se manifestó como una zarza. A ver si se me vuelve a leer otra vez ese pasaje, esa parte del pasaje, mi hermana, para que escuchemos bien lo que dice la palabra. Ya dice en el versículo 2, entonces se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que es la llama de fuego o que se apareció dentro de la llama de fuego? En mi versión es en una llama de fuego, en medio de la zarza. Ok, o sea, se apareció el Señor, en ese caso dice el ángel de Jehová, creo que dice su versión, ¿cierto, mi hermana? No dice que solo Señor dice, el ángel del Señor, dice ahí, esa versión. Sí, en el ángel, el ángel del Señor. Creo que algunas versiones dicen el ángel de Jehová, pero entonces dice, se apareció en una zarza, en medio de la zarza. No dice que la zarza era Dios, no lo dice. Y más adelante va a explicar que no, definitivamente no lo vio, porque dice, él observó y vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés pensó, iré pues y contemplaré esta gran visión, porque la zarza no se consume. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, lo llamó desde medio de la zarza diciéndole, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Dios le dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su cara porque tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés cubrió su cara porque tuvo miedo de mirar a Dios. Bien por ahí. Listo. Entonces, les decía a los hermanos, bueno, vamos bien con el aporte que hizo mi hermana Natalie. Excelente. Muchas gracias, mi hermana. ¿Alguien más? Y a ver, ¿quién más me quiere? Sigo con la pregunta que es con la que hicimos hoy, o que venimos hoy a este estudio, esta parte del estudio, es a Dios. ¿Nadie lo ha visto o sí lo han visto a Dios? ¿Nadie ha visto a Dios o sí han visto a Dios? Esa es la pregunta. La pregunta, ¿si han visto a Dios o no han visto a Dios? A ver, ¿quién más? ¿Alguien más que me quiera aportar? ¿Alguien más que de pronto haya... Perdón, disculpe. ¿Alguien que haya más? ¿Mi hermana Panchita? Panchita. Sí, señor. Cuéntanos, mi hermana. Pastor, disculpe, buenas noches. El Señor Jesucristo me lo bendiga.
Señor Jesús la Dice bendiga. la palabra en Juan 1:18, dice así, Okay. dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, dice. Y acá dice en Jueces, bueno, ahí dice que a Dios nadie lo ha visto, pero acá en Jueces, cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a la esposa de Manoa que iba a tener un hijo que fue Sansón, miren, ¿lo puedo leer, pastor? Claro, mi hermana, por supuesto, por favor. Porque ahí habla clarito que es nuestro Señor Jesús. Ok. Dice ¿Qué pasaje, mi hermana? Jueces, ¿no? Jueces. Jueces, ay, pastor, qué pena, Jueces 13. Vamos a leer jueces. Léalo, mi hermana, por favor. Bueno, vamos a leerlo así como dice la palabra de mi Señor Jesucristo en Jueces 13:8. Entonces oró Manoa a nuestro Señor Jesús y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba en ella, y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciendo, mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Ahí tiene un nombre, el gran yo soy. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe de la manera de vivir el niño y qué debemos hacer? Y el ángel de mi Señor Jesucristo le respondió, Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dijere y no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que mande. Entonces Manoa le dijo al ángel de mi Señor Jesús, te ruego que nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de mi Señor Jesús respondió a Manoa, aunque me detengan, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrece a mi Señor Jesús. Y no sabía Manoa que aquel fuese el ángel del Señor. Entonces dijo Manoa al ángel de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de mi Señor Jesucristo respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre, que es admirable? Y admirable dice acá en Isaías 8:6, que nacerá un niño, será su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, o sea que es el Señor. Y en el versículo de Jueces 22, que no lo va a embolatar, pastor, en el versículo de Jueces 13:22 dijo, y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y su mujer respondió, sino a Dios hemos visto. ¿Sigo leyendo, pastor? Hasta ahí está suficiente, ¿cierto? Sí, pastor. Gracias. ¿Cierto? Dice, gracias, mi hermana. Muchas gracias. Amén. Excelente, Gracias. excelente el aporte. Dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. A Dios hemos visto. Entonces, ¿vieron a Dios o no vieron a Dios? Manoa y la mujer ¿vio a Dios o no vio a Dios? Bueno, ahí seguimos sumando, ¿no? Seguimos sumando. A ver qué pasó. Ahí dice que sí, que vio a Dios. Sí vio a Dios. A ver, ¿quién más me quiere aportar algo? A ver, ¿quién más dice, no, es que no lo vio? No, nadie lo puede ver porque Juan 1:18 dice que nadie puede ver a Dios y también nos podemos encontrar otro pasaje, por ejemplo, que está en Primera de Juan 4:12-20, por ejemplo, que también dice que nadie ha visto a Dios, dice allí esa parte del pasaje, ¿cierto? ¿Sí lo han leído? Entonces también. Primera de Juan 4, del 12 al 20, también está allí que nadie ha visto a Dios. Pero, bueno, ¿qué pasó entonces? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Nadie ha visto a Dios o sí han visto a Dios? Entonces ya aquí ya vamos con el testimonio. Ya llevamos dos testimonios, ¿no? Llevamos a Moisés y llevamos a Manoa y a la esposa. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿quién más? ¿Quién me quiere aportar algo? ¿Quién más quiere decir sí o no?
no, no ha visto a Dios, o sí, se han visto a Dios, o no, lo que vieron fue, no sé, una imagen proyectada, o, Pastor, o no sé. Bueno, mi hermana Graciela, cuéntenos, Señor la bendiga. Señor le bendiga. Por ejemplo, lo que usted dice, el texto que usted ahora nombró, primera de Juan 4:20, cuando se refiere sobre el amor, ¿no? O sea, cuando dice, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Según el texto que leyó Panchita y muchos textos, como él se ha mostrado, pues efectivamente han visto a Dios. En este texto, mi pregunta es, si yo me referiría al pastor y si yo le dijera esto que está escrito aquí, si tú no amas a tu hermano, ¿a quién has visto? ¿Cómo puedes amar a Dios? Yo le pregunto, ¿se ha visto a Jesús? Porque Claro, eso sería como lo que aquí estarían preguntando, ¿no? Si tú no amas a tu prójimo, ¿cómo puedes venir a decirme que amas al Señor si no lo has visto? O sea, cara a cara, porque la realidad es que yo no lo he visto con estos ojos como lo vieron ellos. Ok. Bueno, su merced acaba de responder algo que es interesante, ¿no? Dice, yo no lo he visto como lo vieron ellos. O sea, ellos sí lo vieron. Efectivamente, ¿Cierto? porque está escrito, está Está escrito. confirmando que O sea, sí lo han visto. ellos sí lo vieron. Correcto. Bien, bien, mi hermano. Vamos bien. Siga, por favor, en su intervención. Sí, eso era lo que, según los textos que hemos leído, y la pregunta es que usted hacía, ¿no? Sobre este tema, es que si han visto a Dios. ¿Quiénes? Los que lo vieron, porque aquí está escrito, como lo que había leído Panchita también. Y sobre el texto que usted habló, esa era mi pregunta. ¿Es a eso a lo que se refiere? A la actualidad, por decir, como yo le preguntaría a usted en el caso, exponiendo esta misma situación. Si no amas a tu hermano, si tienes un problema con tu hermano y dices que amas al Señor sin haberlo visto, pero estás viendo a tu hermano, o sea, eso es lo que, esa es una pregunta que yo le hago al pastor. ¿De esa manera es que se refiere? Porque así lo entiendo yo. Okay. Aplicando el texto a la actualidad. No sé si me hago entender. Ok, su punto es ese. Ya entendí su punto, mi hermano. Su punto es, aplicando el texto a nuestra actualidad, hoy, al día de hoy, que estamos leyendo el texto, digámoslo así, sería la posible explicación que su merced tendría para ese texto. O sea, la posible explicación es que si yo lo estoy leyendo ahorita, pues el Señor me está diciendo que yo no lo he visto a él cara a cara y que, bueno, ya iba la analogía con respecto al amor, ¿no? O sea, ¿quién ha visto realmente? ¿Quiénes miraron? ¿Quiénes no han visto? El problema con esa interpretación es que allí dice que a Dios nadie lo ha visto y el nadie incluye a todos, ¿cierto? Sí, sí, claro. Ese es el pequeño detalle de ese, creo, ¿no? Que es uno de los detalles de ese pasaje, ¿no? Que cuando viene la palabra nadie, pues incluye a todos, ¿cierto? Bueno, dice, si alguno, ¿quién? Alguno puede ser uno o pueden ser todos. Si alguno podría incluir a todos, pastor. No necesariamente, O algunos, ¿no? Nada más. No, esa palabra algunos no necesariamente, no necesariamente. Porque comienza así, si alguno dice, si alguno, suponiendo, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El alguno es algo parcial y el ninguno o nadie es total, ¿cierto? Es todos. Entonces, al ser parcial, no son todos. Pero esa parte, la parte estamos analizando la parte que dice ninguno o nadie ha visto a Dios, ¿cierto?
esa parte. Ninguno ha visto a Dios. Sí, estamos, Esa es la parte. esa es la cuestión, esa es la pregunta. Esa es la pregunta, correcto. Entonces, yo entendiéndolo según lo que he leído hasta ahora, lo que el Señor me permite ver y que espero que abra más mi entendimiento para poder entender mucho más de lo que usted explica, porque yo sé que no todos se nos da la oportunidad de entender bien el mensaje. Sí, sí, mi hermana. Si dice la palabra que lo han visto, como lo vio el papá de Sansón, es porque lo han visto. Okay. Ahora, ¿quiénes? Pues ellos, porque yo no lo he visto. Okay. Ahora ahí explicarse dice que ninguno ha visto. Esa es lo que quisiera yo entender, porque realmente no lo entiendo. Ok, ya, listo, ya. Vamos bien, mi hermana. Creo que vamos bien. En nombre del Señor Jesús. Primera de Juan 4, permítame, yo aquí leo una, aquí estamos en 4. Dice, ok. Bueno, vamos ya que estamos tocando el pasaje de Primera de Juan 4, me nace otra inquietud, muchas inquietudes. Me nace una inquietud aquí muy especial y es acerca de las interpolaciones. Las interpolaciones. No sé si usted sabe qué es una interpolación en la palabra de Dios, una interpolación. ¿Alguien sabe qué es una interpolación? ¿No? Bueno, una interpolación es cuando un copista o un traductor, alguien que se dispuso a traducir las escrituras, añadió algo a esa parte de la escritura. Añadió algo. Dicho en otras palabras, pues es una añadidura, ¿no? Para decirlo de otra manera. Pero pues se conoce mejor como una interpolación. Una interpolación. Entonces, ahí, y de pronto más adelante, en algún momento que el Señor nos permita, analizaremos algunas interpolaciones. Yo por aquí alcancé a copiar algunas por ahí. Analizaríamos algunas interpolaciones. Así como para ir así rápidamente, voy a leerles un par, a ver. Por ejemplo, Primera de Juan 5, 7, 8. Primera de Juan 5, 7, 8, que a pesar de que esté en su Biblia, pues es una interpolación, es un texto añadido que no se encuentran, como dicen algunas traducciones, no se encuentran en manuscritos antiguos. Primera de Juan 5, 7, 8. Ese pasaje tan famoso que dice, 3 son los que dan testimonio del cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, ¿cierto? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y los 3 son uno. Esa es una interpolación. Esa interpolación es muy famosa. Muchos la usan para soportar la Trinidad. Por ejemplo, el texto que está en Mateo 17, 21. Por ejemplo, hay un texto que está en 17, 21 Mateo, que es muy famoso. Este texto, ¿cómo dice? Mateo 17, 21. Es un texto también muy famoso, pero es considerado como una interpolación porque en muchos manuscritos antiguos se habla de que no aparece. ¿Cuál es este? Mateo 17, 21. Mateo 17, 21. Permítame por acá. Mateo 17, 21. Ya lo leemos. Mateo 17, 21 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ese pasaje se conoce como una interpolación. También se conoce como una interpolación. Es muy famoso, ¿no? Muy famoso ese pasaje. Otro pasaje que también se conoce como una interpolación y que también nosotros lo hemos predicado, pero aparece como una interpolación. Permítame ver si yo en esta Biblia que parece un pergamino, pues ya está viejita, ya parece un pergamino esta viejita. Esta viejita dice, a ver si lo encuentro acá, si aparece. En esta versión de la Reina Valera que yo tengo ya viejita, aparecen en unos anotaciones a pie de página, creo que se llama esto. Aparece precisamente eso, que en manuscritos antiguos, pues no aparece. Permítame, yo miro esta. Juan, creo que Mateo 17, 21 aparece acá. Permítame un momentito, lo miramos por acá. Mateo 17.
Mateo 17, 21. A ver si está por acá. A ver si en esta lo trae. Pastor, discúlpeme. Sí, señora. Entonces podríamos decir que las interpolaciones son añadiduras a la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, señora. Ah, bueno, pastor. Gracias. Sí, señora. A ver, por aquí está. Pastor, buenos días. Permítame, discúlpeme, hermano, discúlpeme un momentito, no sé si la pudiera mostrar en la cámara, si ustedes la pudieran ver, pero bueno, aquí dice en letra muy pequeña en el pie de página, hablando de Mateo 17, 21, y precisamente lo dice esta versión de la Reina Valera, esta versión lo dice. Ya estas, no sé por qué, ya ni siquiera traen ese tipo de ayudas, ¿no? Pero bueno, algunos antiguas las traen. Esta, por ejemplo, dice, haciendo referencia a Mateo 17, 21, dice así, dice, este versículo no aparece en diversos manuscritos. Ahí está la interpolación. Mi hermana, ¿qué quería comentarnos? Buenos días para todos, pastor. Primero que todo, que el Señor Jesús nos bendiga a todos, Bendiciones, mi hermana. como Efraín y a Manasés, si hace su voluntad. Sí, Amén. pastor, porque yo, la clase pasada que el Señor Jesús nos regaló en su infinita misericordia, yo quedé con muchas preguntas, ¿no? Porque, pues bueno, igual de todas maneras dice el Señor que es Él el que se revela, ¿no? Pero si el Señor Jesús dice en la mayoría de escritura, de la palabra que Él mismo hizo por los profetas, que sí lo vieron, yo pienso que al Señor Jesús, según la palabra, a Él sí lo vieron, ¿cómo? Como Él quiso que lo vieran, porque pues el Señor Jesús es Dios, pero en su plenitud de Dios, hasta ahora creo que no lo han visto, porque el Señor Jesús también nos dice, nos dejó a todos nosotros, Juan 20:29, y dice el Señor, entonces Jesús le dijo, ¿tú crees porque me has visto? Benditos son los que creen sin verme. Entonces, si el Señor Jesús nos dejó esto por medio de Juan, es porque nosotros, debemos de creer en el Señor por fe, por la fe que el Señor nos regala a nosotros, ¿sí? Entonces, por lo menos en el contexto que decía Graciela, que si uno dice que ama, que ama a Dios y no ama a su prójimo, entonces es mentiroso, porque si no ve a Dios, sí, o sea, si no vemos a Dios, ¿cómo podemos amar? Pues, o sea, claro que podemos amar porque es que la Escritura y el Señor Jesús es amor. El Señor Jesús nos redime a cada uno de nosotros, enseñándonos que así no lo veamos, tenemos que hacer lo correcto. Y el Señor Jesús, ¿qué es el Señor Jesús? El Señor Jesús es amor y también es fuego consumidor. Pero nosotros debemos de saber de que Él nos dejó eso. O sea, yo tengo que amar a todo aquel, incluso, dice el Señor, a todo aquel que me está haciendo daño, debo de amarlo. ¿Y por qué lo amo? Así no lo vea, porque yo creo en su palabra. Creo en que el Señor Jesús me envió eso. Esa es mi fe. Mi fe es de que así yo no lo vea, yo estoy haciendo lo que debo de hacer. ¿Qué dice el Señor? Ama a tu enemigo y yo tengo que hacerlo. O sea, es el quebrantarnos con nosotros mismos, pastor. O sea, pero yo digo, por el amor que el Señor me da y lo que yo siento con las palabras, que el Señor Jesús sí se presentó como Él quiso, porque Él es Dios, Él es omnipotente, Él puede estar aquí, allá con ustedes, acá conmigo, Él puede estar en todo lado, pues claro, porque Él es el dueño de todo, pastor. Entonces, yo lo que digo, lo que pienso es que en la plenitud de Dios, en su plenitud, como Él va a venir, como Él va a volver, nadie lo ha visto, o sea, nadie. Eso es lo que yo digo, porque lo que yo decía, entonces, el Señor nos dice eso. ¿Tú crees porque me has visto? Le dijo a Tomás. Dice, benditos son los que creen sin verme. Esa es la fe que debemos de tener. Y según la palabra, sí, porque pues yo ese día quedé como confundida y Manuel también.
Ya sabemos que no se utiliza la palabra manifestación, o sea, que el Señor Jesús se manifestó, no. ¿El Señor Jesús se dejó ver? Claro que se dejó ver. ¿Por qué? Pues porque Él es Dios y Él se aparece a quien Él quiera. Sí, o sea, es algo que nosotros tenemos que tener nosotros, pastor. Entonces, eso, con mucha humildad, es lo que yo, leyendo la Escritura y por medio de lo que ustedes me han enseñado a mí, y he ido a la palabra, digo yo, o sea, pienso yo. Y con lo que decía ahorita Graciela, creo yo que sí podemos amar, o sea, amar, porque eso nos mandó el Señor a amar. Gracias, mi hermana. Muchas gracias, mi hermana. Porque en mis escrituras no está Mateo 17. ¿Cuál, mi hermano Manuel? Es que yo estaba mirando en dos escrituras que yo tengo en los teléfonos y no me parece Mateo 17, 21, me parece Okay. 20. Se me está confirmando lo que les estoy diciendo de las interpolaciones. Y Sí, seguramente usted, mi hermano Manuel, seguramente su merced está leyendo quizá la nueva versión internacional. Algunos pensábamos que pasajes que están en la nueva versión internacional, que no aparecen, algunos pasajes bíblicos que aparecen, por ejemplo, en la Reina Valera y que no aparecen en algunos, en los manuscritos. No estoy diciendo, a ver, yo voy a aclarar bien lo que digo. Voy a aclarar bien lo que digo. A veces uno dice algo y es tomado de otra forma, ¿no? Primero que todo, no hay traducción que sea 100% fidedigna o que esté ceñida 100% a las escrituras, especialmente en lo que hace referencia al mal llamado Nuevo Testamento, para que vayamos por ahí entendiendo algo. Bueno, ¿por qué hago esta claridad? Porque estoy citando en ese momento la nueva versión internacional. En algún momento uno pensábamos que, bueno, es que ¿por qué le faltan versículos a la nueva versión internacional? Pues algunos de los versículos que faltan es porque la nueva versión internacional anuló muchas interpolaciones, las anuló. Entonces ellos pasan, digamos, del versículo 20 al versículo 22. Entonces, y así aparece versículo 20 y luego aparece versículo 22. Eso pues me imagino que para que sigan el hilo con respecto a otras versiones, ¿no? Entonces, ¿por qué no aparece? Porque muchos de esos eran interpolaciones o son interpolaciones. Y entonces esa versión los ha quitado algunas interpolaciones. Por eso aparece de esa manera. ¿No? Quizá la que usted esté leyendo, mi hermano, es la NBI. No sé si dice NBI o qué versión está usando. Que diga, no sé si su merced está leyendo esa. O qué versión está leyendo, no sé. Pero bueno, en la que está leyendo, pues ya no aparece, no está, ¿cierto? Sí, pastor, así es. Y yo tengo descargado en el teléfono dos y la RBA, la Reina Valera, amplificada. pero sí, señor, yo creo así es, pastor. De una vez del 20 pasó al 22, entonces pues de una vez la... Quitaron ese pasaje, porque era una interpolación, lo quitaron. Bueno, así que porque a veces nos alarmamos, uy, ¿qué pasó acá? Mire que esta versión quita versículos. Bueno, hay que de pronto analizar un poquito más por qué los quitaron. Pues los quitaron seguramente porque eso es parte de las interpolaciones que hay, ¿no? Entonces, por eso algunos se han, entre comillas, atrevido, porque para nuestro tiempo como que es un atrevimiento, ¿no? Hacer eso, quitar lo que no debería estar ahí. Bueno, suena atrevido para muchos, ¿no? Pero bueno, entonces vuelvo y le digo, claridad, no estoy referenciando una u otra versión como la mejor. Hay muchos errores, ¿no? Hay muchos errores, así que no la estoy referenciando exactamente, pero eso pasó y eso ha pasado en versiones. La nueva versión internacional pasa eso. Gracias, mi hermano Manuel. Muchas gracias. Quería hacer un aporte sobre lo que dijo mi hermana Victoria, y que fue importante, que quería aclararlo, y es que pues el Señor Jesús sí le ha interesado, que a veces uno piensa que de pronto, no, pues yo no necesito de verlo para amar, pero sí necesito de verlo para amar, y lo estoy viendo en las Escrituras. Yo necesito las Escrituras para tener fe. Perdón, disculpe. Yo necesito las Escrituras para tener fe.
¿A dónde voy con ese punto? A que no viene la fe, no viene el verdadero amor, sino es a través de su palabra, de la palabra de Dios. A veces uno piensa de que pues no, yo amar y ya, está bien, es suficiente para mí es amar. Yo tengo que amar y ya amo. Pero detrás de ese concepto, muchos se han desviado y piensan que ya no necesitan las escrituras y que sencillamente todo se resume en tener un sentimiento bonito o de amor por otras personas o por los demás. Y que de esa manera pues ya no necesito las escrituras, porque todo lo resumen todo lo podemos resumir en amar. Amar, no es así, no es así, no se puede resumir todo en amar. Sin las escrituras, no se puede. No, porque estaremos cayendo en un desconocimiento total de la palabra de Dios. Entonces, estaríamos como esos ciegos guías de ciegos, ¿no? Entonces, no se puede. Porque ahí vuelve y pasa lo mismo que dice la palabra de Dios. Hay caminos que de pronto nos parecerían rectos. Y en ese camino andan muchas comunidades pensando de que solamente en el amor es suficiente y que, bueno, ya no le dedican tiempo a escudriñar la escritura, ya ni las leen o por ahí medio leen algún pasaje y ya no pasa nada porque lo que debemos enfocarnos es en amarnos. Y no es así. No es así. No es así. Pastor, pero es que la escritura es la que nos enseña a amar y la escritura es el Señor. Y cuando nosotros leemos la escritura, sabemos que ahí está el Señor. Es que se trata de eso, o sea, no es amar, bueno, entonces yo amo a todo mundo y todo es amor y yo me amo y todos nos amamos y no, porque el Señor no sé, ¿por qué aprendemos eso? Por la escritura, por la palabra del Señor. Y la palabra es el Señor Jesús. Y Él se revela a cada uno, o sea, se da a entender a cada uno de nosotros por medio de eso. Yo amo a las personas, mas no amo el pecado, o sea, es diferente. Eso ¿quién nos lo enseña a nosotros? El Señor Jesús. Pero pues tampoco, porque ahorita el mundo dice que todo amor, que yo me amo, que tú te amas, que nos amemos todos y que ya y que no, pero es que no es así, es diferente, porque es que el amor que el Señor Jesús nos enseña va por medio de su palabra. Es la palabra del Señor, ¿sí? Porque muchas veces nosotros con la palabra del Señor Jesús nos hemos vuelto fuertes. ¿Por qué? Amén. Porque la palabra nos enseña a ser fuertes, nos enseña a saber que todo aquello que pasa tiene un propósito, tanto en nuestras vidas como en el mundo. Entonces somos fuertes, pero no somos insensibles, porque eso nos duele. Pero sabemos que el Señor Jesús es un juez justo, que Él es justicia, que Él es amor y que todo lo que Él hace es para bien. Entonces eso nos enseña, pero ¿por qué somos fuertes? Porque el Señor nos enseña a ser fuertes por medio de la palabra. ¿Por qué damos amor? Porque el Señor Jesús nos enseña que por medio de la palabra debemos amar, ¿sí? Debemos de dejar muchas cosas en este mundo. ¿Y por qué la debemos de dejar? Porque el Señor Jesús nos dice en su palabra que para todo aquel que el Señor ha decidido traer y va encaminado a Él, hay un camino diferente, hay una vida diferente, nos enseña. Pero entonces, ¿el por qué nos ha enseñado? Por medio de la palabra, pastor. O sea, eso es... Sí, porque lo que usted decía ahorita, o sea, yo no puedo decir, no, entonces yo amo a todo mundo, entonces salgo y amé. No, es aprender a amar por medio de la palabra, es saber amar. Pero eso nos lo enseña el Señor Jesús por medio de ella, de su palabra, que la palabra es el Señor. Y el Señor, así como en este momento nos está enseñando por medio de usted, que lo ha escogido, que hay cosas aquí que han puesto las personas. Él tiene el poder para enseñarnos por medio de usted y de cualquiera de los pastores. Claro que lo puede hacer, porque es que Él es Dios. Entonces, es a eso que yo me refiero, pastor. O sea, que nosotros tenemos que seguir, si es la voluntad del Señor Jesús, hasta cuando Él decida tenernos a todos leyendo, estudiando, escudriñando la Escritura y enseñándonos cada día más. El Señor, si Él quiere y Él se complace en dárnoslo, nos lo va a dar. Yo todos los días le pido al Señor que un día no me despierte ya no queriendo ser lo que soy hoy, que siempre me despierte queriendo seguir
amándolo a Él, porque es que hay muchas personas que conocen de la palabra y al otro día despiertan con un pensamiento totalmente diferente, pero no es por ellos, es porque el Señor se ha complacido en eso, pastor. Entonces tenemos que, eso es orar al Señor, misericordia para que cada día esté el anhelo de nosotros en Él, pero eso nos lo da el Señor Jesús, no nosotros. Amén, mi hermana. Amén, así es. Gracias, mi hermana. Qué bueno que tenemos estos momentos, estos tiempos para que crezcamos y entendamos mucho más, ¿no? Muchas gracias, mi hermana. Me alegra mucho que el Señor le haya dado tanta sabiduría para que vaya entendiendo la palabra. Gloria al Señor Jesús. Estaba hablando de las interpolaciones. Estoy hablando de las interpolaciones. ¿Por qué estoy hablando de las interpolaciones? Porque en Primera de Juan, mis hermanos, quiero mostrarles algo. Quiero mostrarles algo para que ustedes lo analicen. Este tiempo es de estudio bíblico, así que quiero mostrarles esto. Por favor, analícenlo. A ver, les voy a leer. Voy a leerlo. Dice, amados, Primera de Juan 4, 7. Primera de Juan 4, 7. Voy a leerlo. Y ustedes me van a decir qué piensan. ¿Qué piensan? Hay que ir pensando y analizando qué pasa. ¿Qué es lo que pasa? Para este pasaje. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Cierto? De hecho, aquí dice que todo el que ama conoce a Dios. O sea, vea qué bonito eso, qué importante esto, mi hermana, miren, mis hermanos. Eso que estamos precisamente hablando, que ahora me lo deja ver el Señor, ahorita me lo deja ver el Señor. Qué interesante, dice que todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Lo que hablaba ahorita con la hermana Victoria. Uno no puede amar a alguien si no conoce a Dios. No puede ser. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vea, qué interesante eso. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Vale, lo tal como está ahí. Yo sé que hay preguntas, que es trinitario, dice, ve, aquí está hablando de la Trinidad, y bueno, lo que sea. Después, en algún momento hablaremos sobre ese pasaje, cuando hablemos del único y verdadero Dios, quien es el Señor Jesús. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Estoy leyendo como está ahí la traducción. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ojo a esto, ojo a esto. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Ok? ¿Sí vieron? ¿Sí vieron algo allí? Ahora voy a leer nuevamente. A ver quién lo captó. Dice. Voy a leer desde el versículo 10 para no alargarme tanto. Dice, en esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ahora yo hago una pregunta. ¿Qué hace este pasaje como si alguien lo hubiera puesto allí? ¿Qué está haciendo ese pasaje? Interesante analizar esta parte. ¿Qué hace este pasaje puesto allí que no tiene nada que ver con la narración que está trayendo el apóstol Juan? No tiene nada que ver con esa narración. En este momento, en esa parte del pasaje, si él está escribiendo, si usted estuviera escribiendo, estuviera diciendo, amados, si Dios nos ha amado así, debemos nosotros amarnos unos a otros. Si no nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿qué hace este pasaje allí? Amados, versículo 11. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Y aquí viene una pregunta. ¿Qué hace ese pasaje ahí? Si la continuación de lo que él está escribiendo viene después del punto. Interesante. Son cosas para analizar. Son cosas para que analicemos. No les estoy diciendo nada más, simplemente analícenlas.
hablando de un poquito sobre las interpolaciones que hay, especialmente en el mal llamado Nuevo Testamento. Ahora, viene una situación muy, muy importante, y ya la hemos repetido varias veces aquí en los estudios, la hemos repetido. La base de cualquier escritura o texto que se encuentre en el mal llamado Nuevo Testamento tiene que tener un fundamento, tiene, mayúscula, eso lo pongo con mayúscula, debe, no está ahí porque sí, no está ahí porque en este caso a Juan como que se le vino eso, ponerlo allí. No, él no pudo poner algo allí simplemente porque a él le pareció, no, porque, y volvemos a la referencia o la afirmación, lo que los apóstoles escribieron tuvo o necesariamente estaba ceñido a la ley, los profetas y los salmos. De alguna parte sale ese escrito, de alguna parte tiene que salir. Y para que eso nos quede muy claro, si usted tuviera que analizar un texto y desecharlo por causa de que no aparece en las escrituras, lo desecharía porque ese texto va en contra de la ley, los profetas y los salmos. Y espero que eso quede claro y que no se preste a mucha confusión. Digo a mucha porque igual se va a prestar algún tipo de confusión para algunos. Pero, ¿por qué lo digo? Porque todo lo que haya sido escrito después de la ley, los profetas y los salmos, tiene que estar ceñido a ellos mismos. Tiene que estar ceñido a ellos mismos. Así que si yo encuentro con un pasaje, y en este caso me encuentro con el pasaje de Juan 1:18, por ejemplo, entonces me encuentro con Juan 1:18 y voy a Juan 1:18 y Juan 1:18 dice de la siguiente manera. Juan 1:18. Juan 1:18 dice así de la siguiente manera, dice: a Dios nadie le vio jamás. Ya. Y creo que ese es el meollo del asunto, ¿no? A Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. Y de allí se desprenden todas las preguntas que ya hemos hecho. Si a Dios nadie lo vio jamás, ¿por qué Manoah lo vio? ¿Por qué la esposa Manoah lo vio? ¿Por qué lo vio Abraham? ¿Por qué lo vio Moisés? ¿Por qué lo vio Isaías? ¿Por qué lo vio Ezequiel? ¿Por qué lo vio Daniel? ¿Por qué lo vio, Juan? Interesante, ¿no? Y esa es la pregunta y el meollo del asunto. ¿Por qué si lo vieron? Porque está escrito y de forma literal que dice, lo hemos visto. Porque cuando el profeta dice, yo vi, mis ojos vieron al Rey, al Señor, al Dios, al Señor de los ejércitos, yo lo vi, dice el profeta, yo lo vi. Y ese es el meollo del asunto. Ese es el meollo del asunto. Entonces, yo tengo que buscar la fuente. La fuente, ojo a esto, la fuente no es Juan 1:18. Y allí hay un problema. Porque nosotros todavía seguimos pensando, como piensan muchas comunidades, como piensan muchos hoy en día, que la fuente son los mal llamados evangelios, o que la fuente son las cartas de Pablo, o que las fuentes son, hablando en este caso el texto, el libro de Apocalipsis que estamos estudiando, la fuente es el libro de Apocalipsis. No en lo absoluto, no es la fuente. Todos estos libros o todos estos textos tienen una fuente, un origen. ¿Cuál es el origen? Eso es lo que yo tengo que buscar para encontrar la explicación. En este caso, a este pasaje de Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. Interesante cómo estudiando lo que algunos dicen sobre este pasaje, muchos de ellos dicen, por esta razón, dicen ellos,
por esta razón, y ellos basan en este pasaje especialmente de Juan 1:18, dicen, por esta razón Jesús no es Dios. Vea qué interesante eso. Vea qué es lo que pasa con una muy mala interpretación. ¿A dónde quiere llevar esa mala interpretación? ¿A dónde quiere llevar esa mala interpretación? Entonces, es que Jesús no puede ser Dios, porque entonces los que dicen que Jesús es Dios, entonces, ¿cómo pueden decirme que aquí Juan 1:18 dice que a Dios nadie lo ha visto? Y si a Dios nadie lo ha visto y los discípulos vieron a Jesús, luego dicen ellos, Jesús no es Dios. Vea cómo concluyen muchos esta parte del pasaje. Vea cómo lo han concluido. No sé si ustedes en su inquietud cuando buscaron acerca de eso se encontraron con algo así. Y todavía mucho más, bueno, mucho más allá, no, todavía otros que dicen, como los que tienen interpretación de Trinidad y de todas estas mentiras, dicen que sí, efectivamente, que pues no, pues Jesús no, porque pues Jesús es el Hijo, el Padre, el Hijo, entonces pues obviamente no estaban viendo al Padre, estaban viendo ir a una manifestación, dicen ellos, porque es que se ha usado de mala forma, se ha tergiversado el uso de la palabra manifestación. El uso de la palabra manifestación, a ver, si usted, por ejemplo, si yo le digo a usted, por favor, préndame la cámara, mi hermana o mi hermano, entonces usted prende la cámara, te digo, vea, se manifestó aquí la hermana. No, yo no estoy viendo a nadie diferente a usted mismo, no estoy viendo a usted mismo. Que es otra forma también de entender manifestación. Lo que pasa es que la palabra manifestación se ha tratado de malinterpretar o de usar como una justificación para mostrar a alguien que no es el Dios verdadero. En la teología, por ejemplo, en el estudio de la teología de las comunidades de hoy en día, a eso le llaman una cristofanía o una, ¿cómo es que más le dicen a eso? También lo usan con la palabra fanía, le dicen cristofanía o, se me escapó el nombrecito ahora. ¿Cómo es que le dicen a esto? Permítame, yo busco aquí. Pastor, Sí, señora. no sé, esto sonará loco, no sé, como descabellado. Teofanía, disculpe. Escuchándolo, Teofanía o cristofanía. Listo, mi hermana, siga, por favor. escuchándolo hablar ahora, nosotros siempre decimos que hay que ser como los de Berea. Y es que eso está escrito. Cualquier doctrina, cualquier enseñanza, y ahora pienso, cualquiera de las cartas que están ahí escritas por los apóstoles, y no sé si usted recuerda que en algún momento, en algún estudio, yo le mencioné que podrían haber encontrado más cartas que si hablaran de una doctrina que ya estuviera escrita en los libros de los profetas, podría agregarse. Y usted me dijo, sí, que era interesante también como estudiar, pensar sobre eso, ¿no? Yo ahora pienso que definitivamente todas las doctrinas que nosotros hemos aprendido deben filtrarse desde el principio, porque muchas doctrinas las hemos conocido por medio de las cartas, primeramente, porque incluso el cristianismo lo venimos, o sea, hemos venido, lo hablo de lo personal, desde el punto personal mío, de que yo conocí primero lo que estaba en Corintios, lo que estaba escrito en Mateo, en Juan, y nunca, casi nunca tocaban los libros de los primeros libros, ¿no? Entonces, tenemos que poner en duda todas esas doctrinas que hemos aprendido desde ahí, desde las cartas, porque por lo que yo estoy viendo, o ese versículo está añadido o ese versículo está mal traducido, mal puesto, siempre inclinando hacia la doctrina de la Trinidad. O sea, siempre va hacia ese mismo camino, porque eso es lo que nos confunde cuando pensamos que esa es la verdad, que eso que por lo menos yo
ahora lo veo distinto. Si realmente eso no está ahí, si lo pongo en duda, cambia completamente el mensaje. Y es más, conociendo ya la verdad, eso ahí no encaja. Entonces, es algo de que tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de la palabra y deberíamos siempre como poner en duda de lo que está escrito en las cartas, porque si ellos se basaban en la verdad, en lo que estaba escrito en los profetas, ¿por qué nosotros damos por sentado y por verdad total lo que está en las cartas? Sí, pudieron ser manipulados, como ha pasado también con los libros de los profetas que han puesto Jehová o que han puesto otras cosas que están mal traducidas, ¿no? Como la congregación y todo esto. Así que de verdad que no sé, pienso que así cartas como esas pueden haber muchas más. Y como usted dijo hace un rato sobre las nuevas versiones, hace muchos años yo escuchaba a alguien decir que las nuevas versiones eran diabólicas, que no se podía ni mirar esas nuevas versiones, porque corrompían completamente el mensaje, porque lo que se estaba escribiendo ahora o lo que se estaba traduciendo era completamente distinto a la verdad que supuestamente tenía la Reina Valera. Y esa es una idea que nos meten en la cabeza. Y es que nos da miedo coger otra versión y leerla, porque ¿será que sí? Y nunca dudamos si la que tenemos y con la que hemos aprendido es la que está mal. Entonces sí hay que tener mucho temor, hay que tener como no dar por sentado todo lo que hemos aprendido y que podría ser distinto. Ese es mi comentario, pastor, porque estoy, no sé, me he quedado pensando en tantas cosas que aprendí desde hace muchos años que lo pongo en duda en este momento, pastor. Gracias. Muy interesante, mi hermana, su aporte. Muy interesante. Muy, muy interesante, mi hermana. Muy interesante. Espero que los hermanos estén comprendiendo lo que mi hermana trata de decirnos. Con respecto, creo que el énfasis que hace mi hermana es a escudriñar, especialmente, de hecho el Señor nos manda, es que no es algo que estamos inventando nosotros. El Señor dice, escudriñen, profundicen, sean como los de Berea. Eso dice el Señor. Entonces nosotros nos hemos confiado en las versiones y damos por cierto de que la versión que tenemos a la mano como que son los pergaminos, como que esos son los textos, como que son los manuscritos. O sea, yo aquí tengo los manuscritos y no, ni siquiera, no son ningunos manuscritos, no son ningunos manuscritos. De hecho, nosotros manejamos una versión católica. La versión Reina Valera es una versión católica, que nos quede claro eso. Ya ahí para allá, ya sabiendo eso, sabemos que tiene que tener muchos errores. Es una versión católica, aunque algunos digan, no, esa es una versión evangélica, esa es una versión cristiana, y porque es que nosotros no tenemos unos apócrifos, y ellos sí tienen unos apócrifos. Y dicho sea de paso, y decimos apócrifos, y yo creo que ni nos hemos leído los libros apócrifos para decir si sí o si no, ni siquiera. Entonces, pero no, los apócrifos. Entonces caemos en ese mismo engaño, en esa repetición de lo que los demás dicen, nosotros lo seguimos repitiendo. Lo que mi hermana dice con respecto ella usó la palabra poner en duda, y a mí me gustaría usar más la palabra escudriñar a profundidad. Sí, que bueno, puede ser relacionado, pues de hecho uno pone en duda y escudriña, ¿no? Es una forma de decirlo también, otra forma. Y no es que le esté corrigiendo, también estoy de acuerdo en algo de eso que su merced dice de esa manera, sino que la quiero poner desde otro contexto, ¿no? Escudriñémosla porque allí hay errores en las traducciones. Hay errores.
Hay muchos errores. Y ahorita les decía que unas interpolaciones que ya después tal vez las estudiaremos y vea que ya algunos hermanos dicen, sí, aquí no está, mire, aquí me dice, no están. Entonces, ¿por qué siguen ahí? Porque las escrituras, estas traducciones se corrompieron. Se añadieron muchas cosas. Pero hay verdades absolutas en las escrituras. Hay verdades absolutas. Ahora, vuelvo y vamos al texto de Juan 1:18. Bueno, mi hermana decía algo también interesante. Dice que nosotros tenemos como una verdad y como fuente principal de Mateo, Marcos, Lucas en adelante. Y allí hay otro problema por el cual nosotros, inclusive dentro de este estudio, caemos, seguimos cayendo en la duda en este caso, nadie ha visto a Dios. Nadie ha visto a Dios. ¿Por qué nadie ha visto a Dios? Porque lo dice Juan 1:18. O sea que, como decía ahorita mi hermana, como que la fuente principal, y ya el Señor nos ha hablado de esto, el Señor nos ha dicho, la fuente es la ley o Torá, los profetas y los salmos. Esa es la fuente. Esa es la fuente. La fuente, ahora, lo que dijo Juan, yo me ciño a que Juan tuvo que haber dicho la verdad. Entendiendo, no estoy hablando de lo que está ahorita aquí en una traducción que pudo haber sido dañado. No, estoy hablando que lo que dijo Juan como tal fue la verdad. ¿Cuánto de esa verdad que dijo Juan y que escribió Juan en el tiempo, en las traducciones, se corrompió? Ese es el punto. No estoy poniendo en duda, por eso hacer la claridad de pronto aclarar un poquito lo que se me manda la duda, ¿no? No estoy poniendo en duda lo que dijo Juan. No estoy poniendo en duda lo que dijo Mateo o lo que dijo Marcos. No en este momento, no hoy en día. No estoy poniendo en duda eso. Lo que estoy poniendo en duda es la manera en cómo se tradujo. Eso es lo que estoy poniendo en duda. Por supuesto que creo que Juan conocía las escrituras y que Juan lo escribió basado en las escrituras. Entonces, para que aclaremos un poquito también eso, ¿no? Pastor, Sí, mi hermana. buenas noches, el Señor Jesucristo les bendiga. Amén. Pastor, yo estoy de acuerdo con eso, sin olvidarnos que la palabra de Dios es la única y suficiente fuente de verdad. Sabemos que son los errores de las traducciones los que tenemos que estar poniendo en duda, no la palabra de Dios. Eso quiero que se nos quede en el corazón, porque no podemos estar dudando de la palabra del Señor, que es nuestra fuente de verdad. Y algo, pastor, de lo que su merced estaba refiriéndose antes. Para mí, el decir que nadie ha visto a Dios es negar que el Señor Jesucristo sea nuestro Dios todopoderoso, porque Él se hizo carne, Él se dejó ver y todos lo vieron. En su momento todos lo vieron, los que vivían con Él, todos lo vieron. No podemos hacer esa afirmación de que nadie ha visto a Dios, porque Él es la imagen de Dios, del Dios invisible, dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, eso era lo que le quería aportar, pastor. Gracias, mi hermana. Muchas gracias. Lo escuché bajito también. No sé si tiene el volumen bajito. Lo escuché un poquito bajito. Sí, señora. De acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Ya sabiendo que el Señor Jesucristo es el único Dios verdadero, entonces debo poner en duda la manera en cómo fue traducido esa parte o la manera en cómo se ha interpretado en nuestros días. Más bien, voy a poner en duda la manera en cómo se ha interpretado en nuestros días, porque si yo veo ese pasaje, no es que ese pasaje me vaya a derrumbar mi fe en cuanto a quién es el Señor Jesucristo. Para algunos sí, pero para otros sí. Algunos dicen, no es porque Juan 1:18 dice nadie ha visto a Dios. ¿Ve? A mí no. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Y sé que para muchos de ustedes tampoco. Pastor, buenos días. Mi hermano, Señor lo bendiga. Pues tengo una inquietud, bueno, lo que yo, buenos días a todos, qué pena. Lo que yo he logrado pues analizar y pues en consideración la interpolación, pues es añadida, pero aparte de ser añadida,
realmente tuerce o tergiversa como tal la fuente que pues estamos hablando de los primeros libros. En su efecto, este tema y como lo dijo ahorita el pastor, estos escritos vienen desde una imaginación o desde una persona pues que lo hizo y que fue católica. Y los católicos, independientemente pues se considera que los escritos como tal, lo diría de esta manera y espero pues como dice la palabra aquí, que la pluma mentirosa de los fariseos modificó, o sea, ellos modificaron parte de las escrituras, por no decirlo toda, pero sí una raya en la fuente, que son los primeros libros, y en su efecto la inclinación como viene, pues, o lo que está conduciendo, se puede estar observando es de que al decir que Dios nadie lo ha visto, sencillamente es a poner al Padre nuevamente, o sea, estar allá un señor Canocito y ese es el Padre y ese sí no lo han visto. Ustedes han visto al Hijo, pero no han visto al Padre. Entonces, ahí prácticamente lo que están reforzando es la doctrina de la Trinidad. Extienden la confusión a la sociedad para verlo e interpretarlo de esa manera. Pastor. Eso es lo que considero yo con respecto a lo que he podido analizar. Muchas gracias, mi hermano. Sí, señor. Tiene un análisis muy acertado, mi hermano. Muchas gracias. En verdad estoy de acuerdo también. Muchas gracias, sí, señor. Eso nos llevaría, a ver, bueno, voy a aclarar algo, ¿no? Juan 1:18 no estoy diciendo que sea una interpolación, estoy diciendo que hay muchas interpolaciones. Ya miré primera de Juan 4, para que miremos que allí aparece como que le hicieron una copiada y pegada acá. Y como que eso no tiene por qué estar allí, pero lo pusieron ahí como a propósito. Y bueno, eso sí se parece evidentemente que se ve que es una interpolación allí. Juan 1:18, no estoy diciendo que es una interpolación, más estoy diciendo que allí hay una mala interpretación. Tal vez existe una mala traducción en cuanto a que como que no quisieron mostrar la fuente de esa parte, pero bueno, ya estamos analizando qué pasó con Juan 1:18. Estamos analizando qué pasó con Juan 1:18. Y les voy a hablar pastor, un poquito. Perdón, lo interrumpo, pastor, pero es que nosotros hemos leído Apocalipsis y sabemos que todo esto que pasó, lo que le pasó a esas personas mientras escribían fue porque el Señor puso eso para que se cumpla lo que va a pasar cuando el Señor venga. Eso está escrito, pastor. O sea, las personas, lo que yo le decía ahorita al pastor, las personas de un momento a otro cambian de parecer o de pensamiento, pero es porque el Señor Jesús también pone eso. Eso tenía que verse ahorita, claro que sí, igual como cuando el Señor habló desde el principio, desde Génesis, entonces todo tiene un propósito y todo esto ya está, ya el Señor lo sabe desde antes de la fundación del mundo, pastor. Entonces sabemos, a nosotros se nos ha dado. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús se ha complacido en dárnoslo a nosotros, en que sepamos que son cosas que han agregado. Pero como el Señor Jesús dice, la palabra de Él nunca va a pasar. Y como Él es poderoso, por eso nos ha traído a esto, o sea, a todo esto que nos está trayendo el Señor desde que puso eso Él en usted, ¿sí? En su corazón y en su mente y en su boca, el hablarnos de esto es por eso. ¿Por qué? Porque son muchos, dice el Señor Jesús, son muchos los llamados, ¿no? O sea, dice el Señor Jesús, sí, o sea, el camino es grande para la perdición y es angosto para la salvación. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Y si lo digo con humildad, que ojalá que si es la voluntad del Señor Jesús, nosotros seamos de esos escogidos. ¿Por qué? Porque imagínense, pastor, nos está trayendo a esto. O sea, sabemos que esas personas escribieron eso y ese mensaje no todo el mundo lo va a ver. Todas las personas no lo ven. Algunos se está usando para la perdición de sus almas y de sus vidas, pastor. ¿Sí? Y el Señor a nosotros nos está dando esto. Entonces es eso, pastor. Quería aportar. Amén. Amén, mi hermana. Sí, gloria al Señor Jesús. Tiene toda la razón, mi hermana. Dice Lucas capítulo 8, versículo 17, dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Todo saldrá a la luz, todo saldrá a la luz. Y bueno, a veces uno aplica esto más como
como a cuestiones personales, ¿no? Pero obviamente que también, pero pues la referencia a las escrituras es clara, o sea, a los hijos del Señor, a sus hijos, Él les va a revelar, Él dice en su palabra, les voy a revelar, a ustedes les voy a revelar la verdad, la palabra de Dios. ¿Mm? A otros no, a otros no les voy a revelar, a ustedes les voy a revelar la verdad. Entonces, qué interesante todo esto que los hermanos han dicho, de entender que la mala interpretación, en este caso de Juan 1:18, nos llevaría a pensar de que esencialmente el Señor Jesús no es Dios. Esencialmente, la mala interpretación de ese pasaje, estoy hablando, ¿no? La mala interpretación de ese pasaje nos llevaría a eso, que es a lo que muchos han ido, y lo que muchos argumentan, y lo toman de este pasaje precisamente para argumentar sus mentiras de que el Señor Jesús no es Dios, de su Trinidad y otra cantidad de cosas. Pero bueno, quiero que vayamos a Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33. Mire, vamos a Éxodo 33. Espera. Primera Timoteo 6:16 es una interpolación. Primera Timoteo 6:16. Bueno, no lo tengo aquí presente ahorita, déjame, yo lo leo. Y Primera Timoteo, espérame, a ver, lo leemos por acá. Primera Timoteo 6:16. Dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible y que a quien ninguno de los hombres ha visto. ¿Qué es lo que ninguno de los hombres ha visto? ¿La luz inaccesible o al Señor? Aquí tengo que hacerle esa pregunta. ¿Qué es lo que ninguno ha visto? ¿La luz inaccesible o al Señor? ¿Y por qué hago esa pregunta? Ni puede ver. Ahí no es inaccesible. ¿La luz inaccesible es la que ninguno ha visto o es al Señor Jesús? Dice, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto. Interesante eso. Miremos esto, miremos este pasaje en una concordancia. Aquí miremos. Se lo voy a mostrar aquí, pero permítanme, les comparto la pantalla. ¿Sí lo estamos viendo ahí? Sí, ¿cierto? Ok. Dice que tiene inmortalidad, y aquí dice en luz inaccesible. Espera, a ver, dice luz habita. Y esta palabra es la palabra clave. Dice, pero inaccesible, está inaccesible, luz inaccesible. Esta es la clave. Dice, ¿cuál? Este cuál está hablando de la luz. No está hablando de un quién, que estaría hablando del Señor Jesucristo. Está hablando de un cuál, está hablando de la luz inaccesible. No está hablando del Señor Jesús, para que lo tengamos claro. Bueno, para que tengamos claro esa parte. Que vuelvo y les digo, mis hermanos, es algo que el Señor empieza a poner en nosotros, en nuestros corazones. Y lo que decía mi hermana Graciela, escudriñemos las versiones, especialmente nuestras versiones en castellano. La Biblia no fue escrita en castellano. No fue. Así que no demos por cierto, y esto lo digo, espero que sea bien entendido, no demos por cierto lo que usted lee en su versión en castellano. No lo dé por cierto, por favor, no lo dé por cierto. Hay muchas cosas que hay que escudriñar y entender. Muchas, para que podamos comprender. No sé cuántas más cosas haya, cuántos errores más haya en las traducciones, errores que llevan a las personas a no creer quién es el verdadero Dios, porque la intención de una mala traducción es siempre esa, que nosotros nos perdamos, nos confundamos y no entendamos verdaderamente el mensaje, entendamos quién es el Señor Jesús, que no lo entendamos. Entonces, este es un pronombre relativo
y habla de un cual, y eso es un pronombre que habla directamente de la luz, no del Señor Jesús. No sé si quedó eso claro ahí o no. ¿Sí quedó claro? Pastor, perdón, o sea, ¿cómo quedaría, pastor? ¿Nos puede hacer el favor? O sea, ese cual, mi hermana, ese cual, ¿quién hizo la pregunta? ¿Su merced? Sí, señor, o sea, ¿cómo Ok. quedaría? O sea, si O sea, me puede hacer el favor. ese cual hace referencia a la luz, porque es un cual que es un pronombre relativo acerca de una cosa. No es un pronombre acerca del Señor Jesús, es acerca de la luz. ¿Cuál? No es un Es la quién. luz. No es un quién. Está hablando de un pronombre relativo haciendo referencia a la luz inaccesible. Bueno, ahora permítame leer el pasaje que está en Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33 para que aclaremos, para que vayamos aclarando, vayamos avanzando todavía más. Qué interesante, este tema está muy interesante. Y tengo más todavía para que compartamos, tengo mucho más. Necesito que hablemos con respecto a este mismo tema para que Pastor, ampliemos un poquito más. buenas Hablemos noches. de mi hermana, Señor se la bendiga. Pastor, es que antes de que usted pues pase a otro versículo, yo quería hacerle un aporte sobre el versículo de Juan, del Juan 1:18, Sí, que señora. dice, a Dios nadie lo ha visto jamás, ¿ves? Nadie le vio jamás. O sea, cuando yo voy a la interlineal, o sea, a mí esta traducción me da mucha claridad. Entonces, cuando yo veo a esa palabra vio, la traducción me dice que es mirar, pero como hay en esa traducción, puede uno profundizar más en las palabras. Una de las traducciones es mirar fijamente, es decir, con ojos bien abiertos, voluntariamente. Entonces, eso a mí me da como un poquito más de visión a lo que se está refiriendo el versículo. O sea, no es que no lo hayan visto jamás, sino que nadie lo ha visto voluntariamente, nadie lo ha visto en lo que realmente es Dios. Entonces, a eso es que se refiere el versículo, más no que no se haya visto, porque la misma escritura nos está dando testimonio que muchos profetas lo vieron. Entonces, yo no puedo, en otro versículo no va a decir que nadie lo vio jamás, si la misma escritura está dando testimonio de que ha sido visto. Correcto, mi hermana. Sí, señora. Sí, señora. Muchas gracias, mi hermana. Sí, señora. Muy amable. Muchas gracias por el aporte. Mi hermana hace una ampliación en la parte interlineal del griego y es interesante y se amplía mucho más. Ahora vamos a ampliar un poquito más buscando la fuente. La fuente. Nosotros necesariamente tenemos que escudriñar en las palabras, en este caso, como mi hermana hace el griego, para ampliar mucho más el entendimiento, que eso es vital, eso es básico, eso es importante y lo hemos ido aprendiendo y eso nos ha ayudado muchísimo, gloria al Señor Jesús. Pero también no, más debo buscar la fuente para yo saber por qué Juan escribió eso. ¿Por qué Juan escribió eso? ¿De dónde lo sacó Juan? ¿O no lo sacó Juan? Entonces voy a buscar de dónde lo sacó Juan. Y cuando yo encuentro de dónde lo sacó Juan, entonces ahora sí digo, ya sé. Y ahora sí entonces entiendo por qué la interlineal me dice esto. Interesante eso. Vamos a Éxodo capítulo 33 para no dejar corto hoy esta parte del estudio. Bueno, Éxodo capítulo 33 dice así. Éxodo, permítame, lo buscamos por acá. Éxodo capítulo 33. Bueno, dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 19. Vamos a leerlo del 19. Éxodo 33 desde el 19. Éxodo 33. Éxodo 33, 19. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesús. Dice. Bueno, desde el 17 vamos a leerlo. ¿Vale? Dice así. Y dijo el Señor a Moisés. También haré esto que has dicho. Por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre.
Él entonces dijo, ¿quién dijo? Moisés, ¿cierto? Moisés. ¿Qué dijo Moisés? Dijo Moisés, permítame un momentito que estoy viendo aquí un poquito arriba. No, bueno, vamos ahí. Entonces dijo, ¿quién dijo? Moisés, versículo 18. Te ruego, aquí hay una súplica de Moisés. Aquí hay una súplica de Moisés. Aquí hay una súplica de Moisés. ¿Qué está suplicando Moisés? ¿Qué está pidiendo Moisés? Dice Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Y Moisés estaba pidiendo algo. ¿Qué estaba pidiendo Moisés? Que el Señor se mostrara totalmente como Él es, ¿cierto? Totalmente. Y le respondió. ¿Qué le respondió? El Señor Jesús le respondió a Moisés. Dijo, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Aquí la palabra bien, aquí cuando yo busqué la palabra bien, es la palabra mi belleza. O sea, él mismo, el Señor mismo dice, o sea, su hermosura, dice, yo voy a hacer pasar mi hermosura. Y mi bien no es como algo, es que va a ser algo bueno. No, está dando algo bueno, no. La palabra que se usa allí es él, su belleza, mi bien, su belleza, es lo que realmente dice ahí la palabra. Entonces dice, yo haré pasar, o sea, su belleza, su figura. Dice, él lo está diciendo, yo lo voy a hacer, Moisés, yo voy a hacer pasar mi figura, mi belleza, delante de tu rostro, dice él, delante de tu rostro. Delante de tu rostro. Y proclamaré el nombre de Dios o del Señor delante de ti. Y aquí dice, y aquí hay una frase interesantísima, ¿no? Disculpe. Una frase muy interesante. Dice, y tendré misericordia del que tendré misericordia. A ver, ¿de cuántos ha tenido misericordia el Señor? ¿Acaso no tuvo Señor misericordia a Abraham también? Y se le mostró a Abraham. Él dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y él se le mostró y se le apareció al que él se le quiso aparecer. Y ha tenido misericordia con el que ha querido. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más. Ojo a esto. Y allí es donde está el entendimiento y lo que entendieron de ahí en adelante. Todos los discípulos del Señor lo entendieron claramente. Eso lo entendieron claramente. De ahí es que Juan escribió eso. Y por eso debo entender Juan a la luz de esto que está escrito acá. No a la luz de mi entendimiento moderno. No, yo no puedo llegar a la escritura a interpretarla en mi idioma y a mi entendimiento moderno. No puedo hacer eso. Tengo que ir a la fuente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, dijo el Señor, no podrás ver mi rostro. No podrás ver mi rostro. Porque no me verá hombre y vivirá. Eso sí lo dijo el Señor. ¿Ve? Y también dijo hombre, en la carne, en otras palabras, en la carne. No podemos verle su rostro en la carne. ¿Por qué? ¿Por qué dice ahí? Porque no me verá hombre y estará vivo. No, bueno, valga aquí otra aclaración. Aquí la traducción dice no me verá hombre y vivirá. Pero en el texto, como lo estudié, dice no me verá hombre vivo. Es interesante esto. Dice no me verá hombre vivo. Dice así el texto en el Éxodo. Aquí se tradujo como no me verá hombre y vivirá. Pero el texto dice no me verá hombre vivo. La cara, dice el Señor, el rostro. Su completa gloria, dice, no me verá hombre vivo. Así fue escrito. Aquí se tradujo como vivirá. Interesante. Dice, ahora, ¿por qué otros sí lo vieron? ¿Y qué fue lo que vieron? ¿Y en dónde lo vieron? ¿Y cuándo lo vieron? Y aquí es cuando necesitamos estudiar y escudriñar esos pasajes que hablan sobre las visiones, los sueños, las apariciones del Señor. Eso es interesantísimo y creo que la semana entrante, si el Señor lo permite, lo escudriñaremos un poco. Mi hermana, ¿qué nos quería decir?
que en el 11 dice, y hablaba el Señor a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Ujú. Interesante, ¿no? La frase cara a cara, que es un hebraísmo que hace referencia a que él está frente al otro, a la relación que él tiene allí, que es el único que podía estar en contacto con él, a pesar de que el Señor le puso una restricción. ¿Cuál fue la restricción? Estar cara a cara no necesariamente es que él puso la cara aquí y el otro puso la cara acá. No, yo no puedo decir que es de esa manera. No es de esa manera. No es de esa manera. Hablar cara a cara es una relación, se debe interpretar a la luz de los otros pasajes del cara a cara, es de la relación única, íntima que tenía Dios, el Señor Jesús, con Moisés, que fue el único que lo pudo ver. El único que lo pudo ver, dice la palabra de Dios. Y ya sé que haremos otros pasajes acerca de esto. No es cara a cara como que le veo cara a cara, y aquí necesitamos también entender algunos pasajes que se conocen como hebraísmos que exaltan o que explican o que magnifican o que dan a entender o nos traen una enseñanza dicha de una forma, pero no se puede leer o entender de manera literal, como por ejemplo, y aquí quiero citar otro pasaje. Aprovecho ya que mi hermana me trajo ese pasaje para que leamos este pasaje. Mire, leamos este pasaje, bueno, no porque no terminamos el otro, terminemos el otro y damos este. A ver, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no verá hombre o humano vivo, no puede ver el rostro del Señor Jesús. O sea, no podía, digo. Y dijo aún el Señor, he aquí un lugar junto a mí. Ahí estaban los dos estaban ahí, los dos. Algunos dirán, no, él no era porque es que Dios no tiene cuerpo. Bueno, eso lo dejaremos para dentro de 8 días también, ¿no? ¿Tiene Dios un cuerpo? Vamos a ver si Dios tiene un cuerpo o no tiene un cuerpo. Entonces dice, ¿qué dijo aquí el Señor? Dijo aún el Señor, he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria, o sea, cuando Él pase en toda su magnificencia, ¿qué va a pasar? Yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. No se verá mi rostro. ¿De dónde viene Juan 1.18? Juan 1.18 viene de este pasaje que dice, no me verá hombre y vivirá, o no me verá hombre vivo. De ahí viene el pasaje de Juan 1.18 cuando dice, nadie ha visto a Dios. Nadie ha visto a Dios. Esa es la fuente, de ahí viene. Y cuando yo entiendo este pasaje, yo ya sé Juan de qué me está hablando. Juan, ¿de qué me está hablando? Juan no puede estar hablando de una cosa diferente a lo que estaba en los escritos de la ley o la Torá o los profetas o los salmos. Él no podía decir nada diferente a eso. Ahora ya sí entiendo de dónde sacó Juan o de dónde se escribió, nadie ha visto a Dios. ¿Sí lo entendemos mucho mejor ahora? Sí. Amén. Espero que lo hayamos entendido un poco mejor. Y bueno, que el Señor nos siga dando más sabiduría para entenderlo mucho mejor. Y les decía, bueno, no, creo que lo vamos a dar ahí. Vamos a dejarlo ahí, entonces ya seguimos con la otra parte, que todavía falta mucho más por entender. En esta parte, hablar sobre los sueños, sobre las visiones. Esto es interesantísimo, muy hermoso esta parte de la enseñanza. Así que bueno, Señor Jesucristo, el Todopoderoso, nos continúe bendiciendo. Un abrazo para todos los hermanos. Muchas gracias a cada uno de ustedes por sus aportes. Muy buenos, muy interesantes y fueron de gran ayuda. Muchísimas gracias a todos. Pastor, buenas noches. Señor Jesucristo me lo bendiga. Pastor, el Señor lo bendiga. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias, Pastor. Quería aportarle ahí, aparte de lo que está hablando acerca de Moisés, porque es interesante que nosotros podamos entender eso, ¿no? En qué momento o la forma en cómo fue que Moisés pudo estar en la presencia de Dios en ese momento. Dice en Éxodo 34:29, dice, y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente
y tuvieron miedo de acercarse. Bueno, de ahí para adelante pues sigue otra información y es importante que nosotros miremos eso, ¿no? La forma en cómo Moisés estaba ahí en ese momento, en la presencia de Dios, ¿no? Cómo el Señor le permitió que estuviese ahí en ese momento. Amén, pastor. Amén. Muchísimas gracias, pastor. Señor Jesús lo bendiga. Muchas gracias. Pastor, buenas noches. Pastor Germán, ¿cuál era, perdón? Hermano Raúl. Perdón. Ese es Éxodo 34, 29. Del 29 en adelante. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. O sea que, en resumidas cuentas, pastor, nadie ha visto al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, pero en la gloria del Padre. Pero sí como hijo, ¿cierto? Interesante la pregunta, mi hermano. Y la respuesta es sí se la ha visto. Pero la dejamos para dentro de 8 días. Ok, gracias. Sí, señor, la dejamos para entonces para que podamos ampliar más esta respuesta y la pregunta, para que la podamos ampliar mucho mejor con respecto a las escrituras. Sí, señor. Sí, señor. Amén. Entonces ya seguimos esta parte de la enseñanza y créame que hay mucho por aprender allí. Unas cosas muy hermosas para aprender. Muy hermosas. Muchas gracias a todos. Que el Señor Jesucristo el Todopoderoso los bendiga.